Biblia en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, 18. Gloria a Dios. Mateo 16, versículo 18. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer y vamos a orar. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, aquí estamos, Padre, una vez más delante de tu presencia, Padre, desnudos ante ti, mi Señor, porque tú conoces lo que hay en el hombre, Padre. Tú sabes por qué estamos aquí. Tú sabes, Padre, cuáles son las intenciones de cada uno de los que estamos aquí. No te podemos engañar, Padre. Si alguno, Padre, sus intenciones no son buenas, te pedimos que tengas misericordia de esa alma, Señor. Padre, estamos aquí porque te necesitamos, porque hemos entendido que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Porque hemos entendido, Padre, que así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tampoco nosotros, Señor. Ahora, Padre, te pedimos en esta mañana que hables a nuestras vidas, que nos enseñes, Padre, que nos corrijas, que nos redargullas y que nos instruyas en toda justicia, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Padre Santo, en tus manos nos dejamos. Yo siempre, Padre, te ruego que me des sabiduría, que hables a través de mi vida, Padre, y que guardes mi boca de palabras vanas, y que tu iglesia sea edificada, Señor, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo lo que es la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos viendo, mi hermano? La iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos viendo ese tema? Porque en el mundo dijimos que hay muchas religiones y muchas sectas, y todas profesan ser la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que discernir a través de la palabra, diga, a través de la palabra, ¿cuál es la iglesia del Señor Jesucristo? Tú pregúntale a cualquier secta y te van a decir que ellos son la iglesia del Señor. Pero nos damos cuenta que no son la iglesia del Señor porque su doctrina no es la doctrina de la Biblia, es la doctrina del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso estamos viendo ahorita la doctrina de la iglesia católica. Ellos dicen que la salvación es a través de sacramentos, cuando la palabra en toda la Biblia, ¿cómo dice que es la salvación? Por fe. A ver, ¿cómo es la salvación? Está establecido que el justo por la fe vivirá. Desde el primer hombre que fue Adán, ¿cómo se salvó Adán? Por fe, porque aceptó la vestimenta de un animalito. Dios sacrificó un animalito, hubo derramamiento de sangre y Adán aceptó esa vestimenta para ser cubierto de su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y usted puede ver a Abel cómo se salvó. Por la fe. Abraham cómo se salvó. Por la fe. Moisés, Noé, todos se salvaron. ¿Por qué? Por la fe. ¿Cuántos dicen amén? No es por obra, dice la Escritura, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Entonces, desde ahí podemos detectar cuando un grupo religioso no es la iglesia del Señor. Cuando un grupo religioso me dice, la salvación es por fe más obras, sabemos que es una falsa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los sacramentos ya vimos 3, vamos a ver hoy el cuarto sacramento. El primer sacramento, ellos dicen que es necesario el bautismo en agua para salvación. ¿Será necesario? No. Ellos dicen que es necesario el sacramento de la confirmación. ¿Será necesario? Tampoco. Y también dicen ellos que es necesario el sacramento de la confesión de pecados ante un cura. Tampoco. ¿La confesión de pecados ante quién? Ante Dios, porque es el único que me puede perdonar. Hoy vamos a ver el cuarto sacramento. Vaya usted a Mateo 26, 26 y vamos a ver que también es falso. ¿Cómo es este sacramento? Es falso, mi hermano, y vamos a demostrarlo a través de la palabra del Señor. Mateo 26, 26. ¿De dónde sacan ellos que Cristo dejó este sacramento, mi hermano? De aquí, miren. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. ¿Esto es qué? Mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué sacramento saca aquí la Iglesia Católica? ¿Qué sacramento ha inventado con estos textos? El sacramento de la Eucaristía. ¿Qué es el sacramento de la Eucaristía, mi hermano? ¿Qué dice la Iglesia Católica? ¿Por qué ellos celebran la misa? Miren, le voy a leer para ellos lo que es la misa. Ellos dicen que la misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. En la misa, ellos dicen que se renueva el sacrificio del Calvario. Al celebrar el sacramento de la Eucaristía, en ella, dicen, el sacerdote celebrante que representa a Cristo, mire, vaya poniendo atención, ellos dicen que el sacerdote de ellos representa a Cristo, consagra el pan y el vino, pronunciando una fórmula sacramental que causa el efecto de la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? ¿Qué es eso, mi hermano? Miren, ellos dicen que cuando el cura agarra el pan y el vino y hace una oración, el pan y el vino se convierten en ese momento en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dicen ellos eso? Porque ahorita vamos a ver que Cristo dijo que si yo no como su carne y bebo su sangre, no tengo vida eterna. ¿Cómo están entendiendo ellos la palabra ahí, mi hermano? Literalmente. ¿Cómo la entendieron los judíos? A ver, ¿qué pensaban los judíos cuando Cristo les decía, quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna? ¿Qué entendían los judíos? Que se lo tenían que comer así, literalmente. Bueno, los católicos dicen, no es así, pero él quiso decir que el pan y el vino, cuando ora el sacerdote, Cristo viene a ser parte en ello y ahora sí nos podemos comer a Cristo. ¿Así será, mi hermano? ¿Cómo nos comemos al Señor Jesucristo? A ver. No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué quería decir Cristo cuando dijo, quien no come mi carne y bebe mi sangre? ¿De qué hablaba él cuando les da el pan, lo parte y les da el pan y les dice, esto es mi cuerpo? ¿De qué les estaba hablando? De su sacrificio. De su sacrificio, mi hermano. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A morir por nuestros pecados. ¿Qué les estaba diciendo? Yo voy a ir a morir por ustedes. Si tú crees que yo voy a morir por tus pecados, recibes la vida eterna. Yo voy a derramar mi sangre por tus pecados. Si tú crees eso, tienes vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miren, vamos a ver varios textos para derrumbar toda su doctrina de los católicos. Para empezar, mi hermano, ya no hay ofrenda por el pecado. A ver, ¿qué ya no hay? Ya no hay, mi hermano. Cristo se ofreció solamente una vez y para siempre. Otra, ya no hay sacerdotes terrenales que ofrezcan ofrenda para el perdón de pecado. Ya no hay, mi hermano. Esos eran del Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro sacerdote que presentó la ofrenda delante del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo hizo una vez y para siempre. Ahorita hay sacerdotes. ¿Cuántos saben que somos un reino de sacerdotes? Pero no para presentar ofrendas para salvación, sino ofrendas de alabanza y de adoración al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por muchas partes podemos ver que toda su enseñanza de la Iglesia Católica es falsa, mis hermanos. Miren, vean lo que dice aquí 1 Corintios 11:24. 1 Corintios 11:24. Yo no puedo poner mi confianza en una ceremonia o en un rito, mi hermano. ¿Mi confianza dónde está? En la cruz de Cristo, digan, la cruz de Cristo. Recuerde siempre, ¿dónde se gloriaba el apóstol Pablo? En la cruz de Cristo. ¿Dónde está nuestra confianza? En su obra en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios 11:24. Miren, dice así. Ya lo encontré. Y habiendo dado gracias, nuestro Señor Jesucristo lo partió. Bueno, desde el 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. ¿Esto qué es? Dijo,
mi cuerpo, que por vosotros es que partido. Ponga atención, haced esto para el perdón de sus pecados. Haced esto ¿por qué? En memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. ¿Dónde? En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Otra vez, ¿por qué? En memoria de mí. ¿Por qué nosotros los cristianos celebramos la Santa Cena del Señor, mi hermano? Mire, ahí está en el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué hacemos, mi hermano? La muerte del Señor anunciáis hasta que ¿qué? ¿Qué recordamos cuando celebramos la Cena del Señor? Su muerte en la cruz, mi hermano. Porque ¿dónde está nuestra confianza de un cristiano? ¿Dónde nos gloriamos para ser salvos? En la cruz de Cristo. En ninguna obra, mi hermano, en ninguna obra. Él dijo: consumado es. Él pagó el precio de mi rescate y fue su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Él sufrió mi castigo, Él sufrió mis dolores y por sus llagas fuimos curados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ellos dicen que si nosotros no tomamos la hostia, porque usted sabe qué es la hostia, mi hermano. ¿Qué significa la hostia? Ellos dicen que la palabra hostia significa víctima, porque como ellos dicen que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, ellos vuelven a sacrificar a Cristo, pero sin sangre. Le llaman un sacrificio incruento. Ellos vuelven a celebrar el sacrificio de Cristo, vuelven a decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cada misa vuelven a hacer lo mismo. Sabemos, hermano, que ellos están como los judíos. ¿Qué hacían los judíos? Sacrificaban animales cada año y ¿servía de algo? No servía de nada. Ahorita lo vamos a ver. Juan 6:48. ¿De dónde toman ellos que si yo no tomo la hostia que ellos dan Otra cosa, ¿se han dado cuenta que sus seguidores no toman el vino? ¿Sí se había dado cuenta de eso? ¿Qué le dan nada más a la iglesia? Nada más le dan el pan, ¿verdad? ¿Por qué no les dan el vino? ¿Sí se ha dado cuenta de eso o no se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué no les dan el vino? ¿Sabe qué excusa dan? Es que como es la sangre de Cristo, dice, y si la damos, se vaya a caer una gotita al piso y pues es una ofensa que tiremos la sangre de Cristo al piso. ¿Usted cree eso, mi hermano? Mire, si inventan una barbaridad, van a inventar un montón de barbaridades. ¿Quién toma el vino nada más de ellos? Nada más el Padre. Ese sí echa su pegue cada que celebra la misa. Mire, Juan 6:48, ¿lo tiene? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo en el 48? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué pasó? Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Está hablando de él mismo, de Cristo. Para que el que de él come, ¿qué pasa si comemos de Cristo? No muera. No muera habla de no ir a condenación. A ver, dile que está a tu lado para que entienda. No morir aquí habla de que no vas a condenación. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué pasa, mi hermano? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer qué? Su carne. 53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué pasa si no comemos su carne y bebemos su sangre? No tenemos vida. De ahí se agarra la Iglesia Católica para decir que nosotros somos hermanos separados, que nosotros no estamos comiendo a Cristo. Nosotros comemos a Cristo, mi hermano, cada vez que tú lees la palabra y tú la entiendes y tú la crees. ¿Qué estás comiendo? Estás comiendo a Jesucristo, mi hermano, porque Él es el pan de vida, pero ese pan es su palabra. Vamos a demostrar que aquí Cristo estaba hablando de sus palabras. Mire, en Juan 6:25, vamos a iniciar desde el 25. ¿Ya lo tiene? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
le estaba buscando un grupo de gente. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis. ¿Por qué lo buscaban? No porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan. ¿Y qué? ¿Por qué buscaban a Cristo, mi hermano? Porque les había dado de comer, ¿verdad? Literalmente, les había dado pan literalmente. ¿Qué les dice Cristo en el 27? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A ver, ¿de qué comida les estaba hablando aquí Cristo? De la palabra, mi hermano, de la palabra de Dios. Cuando venimos aquí, ¿qué venimos a escuchar, hermano? La palabra de Dios, porque es la única que tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Él está hablando aquí de su palabra. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué les dijo Jesucristo? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. A ver, ¿de qué se trataba oír el evangelio? ¿De creer en quién, mi hermano? En el Señor Jesucristo. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. A ver, ¿qué le dijeron los judíos? Que les diera ese pan de vida, ¿verdad? ¿Y qué les dice Jesucristo? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A ver, ¿qué les estaba diciendo Cristo, mi hermano? Comerme es venir a mí, creer que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador del mundo, que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y ellos quisieron venir a Cristo, mi hermano? No quisieron venir a Cristo. Y lo dice el 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué les dijo? ¿Cuál fue su reclamo? No creéis. ¿Por qué se perdió el pueblo de Israel, mi hermano, si él cumplía con los sacrificios que Dios le mandaba hacer? Porque era un pueblo incrédulo. A ver, ¿por qué se perdió el pueblo de Israel? Aunque ellos hacían todos los sacrificios que decía la ley que hiciesen, lo hacían sin fe, mi hermano. Ellos no conocían a Dios, no tenían la palabra de Dios en su corazón, no tenían temor de Dios, como mucha gente que se dice hoy cristiana. Se dice cristiano y ni siquiera conoce la palabra del Señor. Se dice cristiano y ni siquiera obedece la palabra del Señor. ¿Qué le falta a esa persona? Fe. A ver, ¿qué le falta a esa persona? Mira, hermano, el problema de la gente que dice ser y no es que no tiene fe, mi hermano. Cuando una persona practica el pecado, ¿por qué no puede vivir en santidad? No cree, mi hermano, no cree que realmente hay un infierno, no cree realmente que Cristo ya murió para hacerlo libre, no cree. La fe me hace libre, la fe me hace hijo de Dios, la fe me muestra que tengo el Espíritu Santo, la fe, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué quedó postrado el pueblo de Israel en el desierto? Por incrédulos, y ahorita lo vamos a ver. Miren, hermano, comer la carne de Cristo, beber su sangre, es creerle a su palabra, mi hermano, creer que Él es el Señor. ¿Qué dice Juan 5:24? Juan 5:24. Ahí queda más claro. ¿Ya lo tiene? De cierto os digo, el que come el pan y el vino, ¿quién, mi hermano? El que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene ya, mi hermano? El que crea la palabra, ¿qué tiene ya? Ya tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí queda claro ahí de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? De su palabra, ¿verdad? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué, hermano?
Recuerde que no depende del hombre poder entender la palabra, ¿verdad que no depende del hombre? ¿Recuerda usted por qué Cristo les predicaban parábolas a los judíos? ¿Por qué les predicaban parábolas? Para que no entendieran, mi hermano. Alguien se preguntará, ¿pero cómo? ¿Qué no Cristo vino a salvar? Sí, a sus ovejas. ¿A quién vino a salvar Cristo? ¿Por qué les predicaban parábolas? Dice ahí el contexto, para que no entiendan, para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean y se conviertan y yo los perdone, porque solo a ustedes, les dice Cristo, se les ha concedido entender los misterios del reino. ¿Cuántos amén? Entonces, si tú, dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué el católico entonces no entiende la palabra espiritualmente? No son ovejas del Señor. Cristo lo dijo, le dijo a los judíos, ustedes no creen porque no son mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz, me conocen, yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos amén? Porque la palabra de Dios, hermano, hay que entenderla espiritualmente. ¿Qué les dijo cuando los judíos no entendían que tenían que comer su carne y beber su sangre? ¿Qué les dijo? Las palabras que yo os he hablado son espirituales, son espíritu y son ¿qué? Son vida, no es algo literal, no es algo terrenal. Es como cuando Nicodemo entendió que nacer de nuevo, ¿qué entendió Nicodemo? Que tenía que volverse a meter en el vientre de su madre y volver a nacer. Cristo le estaba hablando de un nacimiento ¿qué? Espiritual, mi hermano. Entonces aquí dice que los muertos que iba a hacer en el 25, iban a oír ¿qué? La voz del Hijo de Dios. ¿Cuántos ya oyen la voz de Dios? ¿Cuántos ya entienden la palabra? Y los que la oímos ¿qué? Vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener ¿qué? Vida en sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. ¿Qué dice Marcos 16:15? ¿Qué es lo que tenemos que decirle a la gente para que sea salva, mi hermano? ¿Que coma el pan y el vino y con eso se salva? ¿Qué les tenemos que decir? A ver. Que se arrepientan y que se conviertan ¿a quién? A Cristo, mi hermano. Predicarles que Cristo, ¿qué hizo en la cruz? Murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y que está escrito que Él es la luz del mundo, el que lo sigue no andará en tinieblas, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que a través de Él se llega ¿a dónde? Al Padre, ¿verdad? Vean aquí qué mandamiento les da Cristo, qué comisión les da aquí a los apóstoles. Marcos 16:15. Y les dijo, y por todo el mundo y decirles que coman el pan y el vino. ¿Qué les dijo, mi hermano? Prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué hace un verdadero creyente, mi hermano? Si la Iglesia Católica quisiera que sus congregantes se salvaran, ¿qué les tendría que decir? El evangelio, leerles la palabra de Dios, pero no leerla, porque la Iglesia Católica sí la lee. De hecho, en sus misas leen unos textos, pero no la pueden explicar espiritualmente, mi hermano. No predican el evangelio de Cristo. Hablan más de María, hablan más de sus doctrinas de ellos, de tradiciones de hombres, de sus ceremonias que del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el 16? Ir y predicar el evangelio, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué, mi hermano? Será salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué? Entonces, ¿de qué depende la salvación y la condenación? ¿De creer o no creer? ¿De creer qué? El evangelio. ¿O de no creer qué? El evangelio. No de un rito, mi hermano, no de una ceremonia. Mira, ahorita al terminar vamos a celebrar la cena del Señor. Ya dijimos que lo vamos a hacer en memoria de nuestro Señor Jesucristo y para conmemorar su muerte, para recordar lo que Él hizo en la cruz. ¿Cuántos amén? Porque nosotros todos los días, mi hermano, todos los días le damos las gracias al Señor, porque gracias a su sacrificio nosotros tenemos vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tenemos, mi hermano? Vida a través de su muerte y de su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo viene la condenación, hermano? ¿Porque no participas de una ceremonia? ¿Por qué?
por no creer, mi hermano. Mire, vamos a verlo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Por qué se va a condenar el ser humano, mi hermano? Por no creer, mi hermano. Gloria a Dios. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuántos saben que Cristo va a regresar? Bueno, dice que Él va a regresar en llama de fuego. ¿Para qué va a regresar? Para dar retribución. Retribución es un pago. ¿A quiénes les va a dar ese pago? A los que no conocieron a Dios, ni qué, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Mira, hermano, la gente se va a condenar porque no cree al evangelio. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien realmente ha creído al evangelio? Diga, por sus frutos. El que realmente ha creído en el evangelio, ¿qué es, mi hermano? Ya lo hemos enseñado aquí por cientos de enseñanzas. Es una nueva criatura. El que ha creído en el evangelio, ¿qué es, mi hermano? Es una nueva criatura, mi hermano. El que ha creído al evangelio sabe que ha nacido de nuevo. Ya no piensa igual que antes, ya no vive igual que antes, ya no habla igual que antes. Él ahora teme a Dios, conoce a Dios, desea conocer a Dios cada día más, lee su palabra, tiene oración, se congrega, porque es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él no está buscando la salvación, no está buscando ser hijo de Dios. Él es hijo de Dios. ¿Y cómo vive? Como hijo de Dios. Ahora dice ahí, ¿era el 1 qué? 8, ¿verdad? 9. El 9. ¿Qué va a pasar con todos los que no creen en el evangelio? Los cuales sufrirán pena, aquí es condenación, de eterna ¿qué? Perdición. Van a vivir eternamente excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado, ¿en quién va a ser glorificado? En sus santos, y ser admirados en todos. ¿Quiénes, mi hermano? Los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Verdad que siempre la Biblia habla de creer o no creer, mi hermano? Hebreos 3:7. Aquí tiene que quedar claro por qué el pueblo de judíos fue condenado y por qué la gente hoy va a ser condenada. Porque está escrito que el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, ¿verdad? No el que no participa de una ceremonia, mi hermano. Hebreos 3:7 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy ¿qué? ¿Cuántos están escuchando ahorita la palabra? No endurezcas vuestros corazones. Hay gente, hermano, que puede oír el evangelio y endurecer su corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, ¿qué juró Dios? No entrarán en mi reposo. El pueblo de Israel, hermano, no entró al reposo de Dios, no fue salvo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, por incredulidad. Dice el 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué debemos de ver, mi hermano? Que no haya corazón, ¿qué? Malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el problema de alguien que es incrédulo, mi hermano? Su pecado, mi hermano. Ama más su pecado y no viene a la luz porque sus obras, ¿cómo son? Son malas. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes ¿hasta cuándo? Hasta el fin nuestra ¿qué? Confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído? A ver, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Oyó, ¿verdad? Le provocaron
¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron ¿dónde? En el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que ¿qué? Que desobedecieron? 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? Porque hay gente que no va a entrar a la vida eterna, mi hermano. Mi hermano, no importa qué tantas ceremonias hagamos, si eres incrédulo, no vas a entrar al reino de Dios. Y Dios sabe quiénes son sus ovejas. El Señor sabe quién realmente ha creído en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a derrumbar esa idea que los católicos tienen, mi hermano, de que todavía hay sacerdotes que ofrecen sacrificios para el perdón de pecados. Vamos a derrumbar eso ahorita. Mire, vamos a verlo. Vaya usted a Hebreos 5.1. Hebreos 5.1. Nosotros como verdaderos creyentes e hijos de Dios, hermano, tenemos que tener la sabiduría para poderle predicar, sea un católico, sea un testigo, sea un mormón, sea una luz del mundo, al que sea. ¿Qué tenemos que tener nosotros, mi hermano? La capacidad de poderle explicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que conocer cuál es la doctrina de cada secta para que así le puedas corregir de su error. Y si Dios tiene misericordia de él, él va a poder entender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hay que explicarle al católico? Mira, ¿cuándo existían sacerdotes que ofrecían ofrendas? Hebreos 5.1, ¿lo tiene? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de ¿qué? ¿Para qué ponían a un sacerdote? ¿Para qué Dios le mandó a Moisés poner sacerdotes? Dice, a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Dios mandó a Moisés? ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento? Aquí hay gente que no ha leído el Antiguo Testamento, a lo mejor no va a entender mucho lo que estoy diciendo. Mira, en el Antiguo Testamento, Dios escogió a una nación para que fuese su pueblo. ¿A qué nación escogió? Al pueblo de Israel. Y le dio la ley. ¿Qué le dio? La ley, le dio la ley. Y le dijo a Moisés que mandara hacer un tabernáculo y que iban a ofrecer sacrificios para el perdón de sus pecados. Y también le dijo que estableciera sacerdotes para que recibieran esos animalitos que llevaba el pueblo, los sacrificara y metiera la sangre en el lugar santísimo para el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso pertenecía ¿a qué, mi hermano? Al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Nosotros estamos en el Antiguo Pacto. La iglesia ya está en el Nuevo Pacto. ¿Cuántos dicen amén? Esto que estaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ya caducó. A ver, ¿qué pasó con esto? Ya caducó y ahorita lo vamos a ver. Vaya usted a Hebreos 10.1. Vamos a ver que esto ya no tiene vigencia. Nosotros ahora necesitamos un tabernáculo terrenal, hermano. ¿Nosotros a dónde entramos ya? ¿A cuál tabernáculo entramos ya? Al del cielo, a la misma presencia ¿de quién? De Dios. ¿Por medio de quién entramos a ese tabernáculo? De la sangre de Cristo. Hebreos 10.1. Porque la ley, miren lo que es el Antiguo Pacto. ¿Qué es el Antiguo Pacto, mi hermano? Teniendo, ¿qué dice? La sombra de los bienes venideros. Solo era una, ¿qué? La ley. Solo era una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, diga, eso no servía. Por los mismos que sacrificios que se ofrecen continuamente. ¿Cuándo ofrecían sacrificios? Cada año. Dice que esos sacrificios no pueden ¿qué? Hacer perfectos a quienes, a los que se acercan. De otra manera, ¿qué pasaría si servían esos sacrificios? Cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más que conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios que ellos hacían los judíos cada año, ¿qué hacían? Se hacía memoria ¿de qué? De los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? Mire, para los que no han leído, los judíos cada año llevaban sus animalitos como ofrenda por sus pecados. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Sacrificaba al animalito, le ponía la mano al animalito para que los pecados de la persona fueran pasados al animalito
y sacrificaba al animalito. ¿Quién moría por los pecados de la persona? El animalito. Pero eso era solamente figura y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Porque el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, ellos no entendían esto, miren. Ellos cada año tenían que llevar su animalito para el perdón de sus pecados. Cada año recordaban su pecado. ¿Cuántos de aquí tienen la seguridad de que tus pecados ya fueron perdonados? Tienes la plena seguridad de, a ver, ¿cuántos pecados ya te perdonó Dios? ¿De cuántos se acuerda Dios? De ninguno. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes que traer una ofrenda tú para que te perdone tus pecados? Ya no, ya me los perdonó, ya me los limpió. El que está limpio, ¿qué dijo Jesucristo? Ya está limpio. ¿Limpio por qué? Porque oyó el evangelio y lo creyó. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que ya no necesitamos sacerdotes que ofrezcan ofrenda por los pecados. Ahora, ¿qué hace la Iglesia Católica? ¿Qué hacen en la misa? Vuelven a pedir perdón, hermano, por sus pecados para salvación. Cada que usted va a misa, ¿qué hacen? Soy pecador, Señor. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado. Y otra vez, ¿esos sacrificios limpian su conciencia de esa gente? ¿Cómo se siente toda esa gente? Pecadora. Pero estamos hablando de pecado, de que los condena. Por eso tú pregúntale a cualquier católico, ¿eres salvo? Y no te puede decir que sí. ¿Qué le acusa? Su conciencia. Él no se siente perdonado y nunca se va a sentir perdonado a menos que venga Cristo. Porque solo en Cristo hay descanso, mi hermano. Solo en Cristo hay seguridad. En Cristo hay una verdadera fe, una convicción verdadera de que he creído en Él y que a través de Él soy salvo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la ley nada más era una sombra. No dice el 5. Aquí ya está hablando Cristo. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿qué dice Cristo? Sacrificio y ofrenda, ¿qué le dice al Padre? No quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿le agradan a Dios? No le agradaron. Entonces, ¿qué dijo Cristo? He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿qué dice? No quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según ¿qué? La ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué hace eso? Quítalo primero para establecer ¿qué? Esto último. En esa voluntad somos ¿qué, mi hermano? Santificados. ¿Mediante qué somos santificados? ¿Porque comemos el pan? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para cuándo. Y ciertamente, mire, ahí explica, todo sacerdote en aquel tiempo de los judíos está día tras día ministrando y ofreciendo ¿cuántas? Muchas veces los mismos sacrificios que ¿qué hacen? ¿Sabe usted que la Iglesia Católica cuántas misas hace diario? Y todos esos sacrificios que ellos dicen que hacen de Cristo, ¿de qué sirven, mi hermano? No sirven de nada. La gente se sigue sintiendo pecadora, culpable, sigue practicando el pecado, no tiene la convicción de que sus pecados han sido perdonados. Por eso dice ahí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos, mi hermano? Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque ¿con cuántas? Con una sola ofrenda, ¿cómo nos hizo, mi hermano? Perfectos para siempre, ¿a quién? A los santificados. ¿Por qué dice que nos hizo perfectos, mi hermano? ¿Tenemos alguna deuda delante de Dios? ¿Tenemos alguna mancha delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios por medio de Cristo? Limpios, santificados, justificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué dice? Las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿A cuánto les da gusto esto, mi hermano?
¿Cuántos realmente están agradecidos con Dios que te ha perdonado todas las barbaridades que hiciste cuando no conocíamos del Señor? Todas, mi hermano. Delante de Él, mi hermano, estamos limpios por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ponga atención en el 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda, mi hermano. Si ya no hay más ofrenda, ¿necesitamos sacerdotes terrenales que ofrezcan esa ofrenda? Ya no, mi hermano. Ahora nosotros, mi hermano, dice en el 19, así que hermanos, teniendo libertad, a ver, ¿qué tenemos ya los cristianos? ¿Para qué tenemos libertad? Para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? ¿Sabe de qué no se daban cuenta los judíos, mi hermano? Cuando Dios le manda a Moisés a hacer el tabernáculo, el lugar santísimo estaba separado del lugar santo. Había una separación. Los sacerdotes nada más podían entrar al lugar santo. Y solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Solamente. Y tenía que entrar con sangre. A ver cómo tenía que entrar. ¿Qué les quería mostrar Dios a todo el pueblo judío? Que había una separación entre ellos y Dios, mi hermano. ¿Cuál era esa separación? Había un velo. ¿Qué dice la escritura que le pasó a ese velo cuando Cristo murió? Fue rasgado, porque Él en ese momento nos redimió con su sangre, pagó el precio de nuestros pecados y abrió el camino hacia el Padre. Ahora nosotros ya no necesitamos ofrendas para el pecado, nosotros ya venimos confiadamente ante el Padre y tenemos comunión con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí lo dice, que entremos confiadamente por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo, que ¿qué hizo Cristo? Que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo. Esto es ¿qué? De su carne. Y teniendo, ¿qué tenemos, mi hermano? Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote ahora? Es Jesucristo, mi hermano. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de ¿qué? De fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos ¿con qué? Con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día ¿qué? Se acerca. ¿Cuánto dicen amén? Vaya usted a Hebreos 7:11. Ahí queda más claro, mi hermano, que el sacerdocio del Antiguo Testamento ya quedó abrogado, porque no pudo perfeccionar, no pudo salvar al hombre. ¿Ya lo tiene Hebreos 7:11? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad, qué dice? Habría aún de que se levantase ¿qué? Otro sacerdote. Si hubiese servido los sacerdotes del Antiguo Testamento y sus ofrendas, entonces ¿para qué vino Cristo, mi hermano? ¿Por qué tuvo que venir Cristo? Porque no servía ese sacerdocio, ni servían esas ofrendas de animales. Él tuvo que venir para morir por nuestros pecados, ofrecerse a sí mismo para que el Padre nos pudiera redimir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice ahí, miren, ahí queda claro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, a ver, ¿qué hubo ahí, mi hermano? ¿Un cambio de qué? De sacerdocio, ¿verdad? Necesario es que haya también cambio de qué? De ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de Cristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de ¿qué? De Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Cristo, hermano, no podía ser sacerdote aquí en la tierra porque él no venía de la tribu de Leví, pero él fue nuestro sumo sacerdote porque Dios fue el que dijo que él era el sumo sacerdote.
Dice ahí, sino según el poder de una vida, ¿qué? Indestructible. Pues se da testimonio de él. ¿Quién le dijo que era sacerdote? Dios. Tú eres sacerdote, ¿para qué le dijo Dios? Para siempre, según el orden de Melquisedec. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. A ver, ¿qué quedó abrogado, mi hermano? Quedó abrogado el antiguo pacto, quedó abrogado el sacerdocio del antiguo pacto, las ofrendas del antiguo pacto, y entramos al nuevo pacto. ¿Quién estableció el nuevo pacto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les estaba enseñando Cristo en la última cena a sus discípulos? El nuevo pacto. Cuando toma la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el Antiguo Testamento estaba anunciado que vendría ¿qué? El nuevo pacto. Luego el 19. Pues nada perfeccionó ¿qué? La ley. Nada hizo, no, la ley no salva, mi hermano. La ley no podía salvar, las ceremonias no podían salvar, los sacerdotes no podían salvar. Y de la introducción de una mejor ¿qué? Esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y ponga atención, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos ¿qué? Sacerdotes. Pero este Cristo, con el juramento que del que le dijo, ¿qué le dijo Dios? Juró el Señor y no se arrepentirá. ¿Qué le dijo Dios a su hijo? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A ver, ¿cuántos están entendiendo hasta aquí? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Dile que está a tu lado, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y Él se ofreció a sí mismo. A ver, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué ofrenda llevó Cristo para que nuestros pecados fueran perdonados? Su vida, mi hermano. Su cuerpo fue molido a golpes y derramó su sangre para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor ¿qué, mi hermano? De un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían ¿qué? Continuar. Mas este Cristo, por cuanto permanece para cuánto nuestro Señor, tiene un sacerdocio ¿qué, mi hermano? Inmutable, por lo cual puede también salvar ¿cuánto? Perpetuamente a los que por él se acercan ¿a quién? A Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote que, mi hermano, nos convenía, como nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo? Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero ¿qué? Sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo ¿cuántas veces, hermano? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. A ver, ¿qué ofreció nuestro Señor Jesucristo? Se ofreció a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes. ¿A qué constituye la ley? Sumos sacerdotes, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Hasta aquí cuánto estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que no entiende la Iglesia Católica, mi hermano? Que Cristo ya vino. A ver, ¿qué no entiende la Iglesia Católica? Que ya no estamos en el antiguo pacto, que ya no necesitamos sacerdotes que ofrezcan ofrendas por el perdón de pecados. Ya no. Ya Cristo vino y Él se ofreció al Padre. Ahora, ¿Cristo entró al tabernáculo terrenal? No. Responda, ¿entró al tabernáculo terrenal? ¿A cuál tabernáculo entró? Al celestial. Y no entró con sangre de animales, entró con su propia sangre. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, los que quieran entender más esto, lean todo Hebreos, mi hermano. Hebreos habla del sacerdocio de Cristo, habla de su sacrificio. Ahí va a entender usted muchas cosas. Yo no puedo leer todo, estoy leyendo lo más que puedo para que quede claro el tema. Mire, vamos a leer lo que dice Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario,
y de aquel que dice, verdadero tabernáculo, que ¿quién lo levantó ese tabernáculo? El Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido, ¿para qué está constituido, hermano? Para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este Cristo tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra nuestro Señor, ni siquiera sería, ¿qué, mi hermano? Sería sacerdote, habiendo aún, ¿qué? Sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, aquí está hablando del ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores, ¿qué, mi hermano? Promesas. Porque si aquel primero, está hablando del sacerdocio antiguo, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, que iba a establecer Dios, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Miren, ahora un verdadero creyente, mi hermano, ¿dónde tiene la ley de Dios? ¿En una tabla? Pondré mis leyes, ¿dónde, mi hermano? En la mente de ellos, y sobre su corazón, ¿qué? Las escribiré, y seré a ellos, ¿por qué? Por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos, ¿qué? A ver, ¿cuál es la evidencia de un verdadero creyente, mi hermano? Conoce a Dios, no tiene religión, conoce al Señor, ha tenido un encuentro con Dios, Dios ha venido a su vida, y él ahora ya sabe quién es Dios, que es el creador, que es el que nos da la vida, que es el que murió por nuestros pecados. Él conoce a Dios, mi hermano. Dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta qué, hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a qué, a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y el 3 es bien claro, mi hermano. Al decir nuevo pacto, ¿qué ha dado? Por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a qué. Ya no hay sacerdotes, ya no hay ofrendas, mi hermano. Usted explíquele eso a un católico. Dígale que por muchas misas que celebre, por muchas hostias que se coma, siempre se va a sentir culpable y siempre se va a sentir condenado. Porque el único que se salva se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el único que salva? Jesucristo. Y vamos ya a ir cerrando, mi hermano, para celebrar la cena del Señor. Mire, le voy a leer este texto que dice en 1 de Pedro 3:18. Yo espero que le haya quedado claro, mi hermano, y que usted le pueda explicar, sobre todo a nuestros familiares que son católicos y que van a misa. 1 de Pedro 3:18. ¿Ya lo tiene? Porque también, ¿qué hizo Cristo? Padeció. ¿Cuántas veces padeció? Una sola vez. ¿Por qué padeció nuestro Señor Jesucristo? Por los pecados. El justo, ¿cómo es nuestro Señor? El justo, ¿por qué sufrió? Por los injustos. ¿Para qué sufrió? Para llevarnos a Dios. ¿Por qué yo hoy puedo tener acceso a Dios? Por los padecimientos de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 53:4. Ya esta cita y cerramos. Yo creo que esta cita ya la conoce, ¿no, mi hermano? La salvación es gratuita, ¿verdad que sí? La dádiva de la vida eterna es gratuita, es un regalo de Dios, pero tuvo un costo muy alto. ¿Quién pagó ese
ese costo, mi hermano. Nuestro Señor Jesucristo, nunca se me tiene que olvidar, mi salvación tuvo un costo muy alto. ¿Sí? Ahí está en Isaías 53:4. Isaías 53:4. Está hablando de Cristo. Desde el 3 vamos a leer. Cristo fue ¿qué, mi hermano? Despreciado y desechado entre ¿qué? Entre los hombres. Hasta la fecha siguen despreciando a Cristo. Fue un varón de ¿qué? De dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y ¿qué? Y no lo estimamos. ¿Verdad que antes no entendíamos su sacrificio? Ciertamente, ¿qué hizo nuestro Señor? Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido. ¿De quién? ¿Quién lo hirió? ¿Quién lo castigó? Dios. Y abatido, mas él herido. ¿Por qué él sufrió ese castigo? Por nuestras rebeliones. Dile que está a tu lado, si no lo sabías, Cristo murió por tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Fue molido por nuestros pecados. ¿Por qué fue molido, mi hermano? Por nuestros pecados. El castigo que nos tocaba a nosotros fue sobre él, y el castigo de nuestra paz fue ¿sobre qué? Sobre él. Y por sus llagas, siempre tengan en mente, por sus sufrimientos, por sus padecimientos, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas ¿qué hizo Dios? Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él, nuestro Señor, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué hizo nuestro Señor? Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue ¿qué? Herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo soy el fruto de tu aflicción? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo ¿a cuántos? A muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá ¿qué? Despojos. A Cristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, mi hermano, y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Gloria a Dios. Dar un aplauso al Señor, mi hermano. Por eso un creyente, mi hermano, cuando peca, tiene que sentir dolor, porque le costó a nuestro Señor su sangre preciosa. Por eso un cristiano no debe de vivir una vida ligera. Él tiene que tener temor de Dios y saber que fue llamado a vivir una vida santa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a celebrar la cena del Señor, hermano. Les voy a pedir que repartan el pan y el vino.